todos. Es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre esto que voy a llamar la nueva política hoy día. Llevo ya una década trabajando, investigando sobre movimientos sociales, sobre sociedad civil y sobre gente que en el fondo se dedica a tratar de cambiar el mundo, ¿ya? Y en 2013, cuando estaba haciendo una investigación en sectores populares, en las periferias de Santiago, estaba en una plaza con un conjunto de activistas, personas que estaban participando para organizar una protesta, una marcha. Y entonces estábamos ahí diseñando y pintando algunos carteles. A pocos metros míos había un niño, que no debe haber tenido más de 13 años, que estaba él con un lápiz grafito diseñando el cartel antes de pintarlo, ¿ya? Y entonces yo estaba también agachado ahí trabajando, como muchos estaban. Él se levantó de pronto y preguntó: ¿la palabra organización tiene Z o S? Entonces yo intuitivamente también me paré un poco, me erguí un poco y entonces le iba a contestar cuando de pronto uno de los líderes de la organización intervino bastante abruptamente y le dijo: escríbela como tú quieras, no importa. Y yo obviamente tomé una actitud más tímida y dije: bueno, aquí no mando yo en el fondo, y yo seguí trabajando, ¿verdad? Y todos seguimos en lo mismo. Ese ejemplo sintetiza bastante bien lo que les voy a hablar sobre la nueva política, ¿ya? Y entonces mi idea hoy día es que podamos retomar este ejemplo eventualmente durante la presentación y otros ejemplos y otros datos también, pero es que podamos hacerle un doble clic o hacerle clic a este como link que les puse aquí, que es de nueva política, para entender cuál es la dinámica que hay por detrás de esa política y cómo se diferencia de otras formas de política y además qué impacto tiene en la forma que tenemos nosotros de pensar el vínculo entre nuestras instituciones y las dinámicas ciudadanas de base. Entonces, lo que voy a hacer es diferenciar primero dos formas de política, ¿ya? La política que podríamos llamar tradicional, y que aquí está el Parlamento inglés, que sería como digamos, el ejemplo más patognomónico, por así decir, o más fundamental, así como de la política más tradicional. Y entonces la política tradicional, en el fondo, es una política de organizaciones formales, de liderazgos también formales. Formales quiere decir que sus normas están escritas o bien en leyes o bien en estatutos, como el caso de los partidos políticos. Y claro, los partidos políticos, digamos, el Senado o cualquier parlamento, digamos, tiene normas, tiene leyes que lo organizan. Tiene también jerarquías bastante definidas y liderazgos que son formalmente definidos, ¿ya? Con anticipación. Y los estándares, además de éxito dentro de este tipo de instituciones, son relativamente conocidos por todos. Entonces, los partidos políticos serían como la organización, institucionalmente hablando, fundamental aquí, ¿ya? En lo que podríamos decir como la política tradicional. Y cuando hablamos de algo extrainstitucional, estamos hablando en realidad, así como ejemplarmente, las organizaciones ejemplares de la política tradicional serían los sindicatos y las federaciones estudiantiles, ¿ya? Que también han tenido históricamente estructuras jerárquicas que funcionan con una directiva, con presidentes, y en el fondo generan esta estructura como triangulares, ¿no? Entonces que en el fondo tienen en la cúspide tienen a un grupo que podría funcionar como una élite y que lleva a cabo las decisiones que eventualmente el resto implementa. Entonces tienen esta estructura jerárquica. Esta es una foto, claro, de los sindicatos italianos movilizándose. Ahora bien, esta política tradicional que les estoy describiendo yo, que es formal, que es jerárquica, está produciendo bastante desconfianza en las personas, ¿ya? Y entonces, recientemente, en los últimos 30 años, lo que estamos viendo
es que en realidad la gente ya no le cree mucho a la política tradicional. Aquí le preguntan, aquí está una encuesta hecha por el Pew Research Center en el 2018, en donde le pregunta a las personas, cuando tú escuchas a alguien, ya sea alguien que tú conoces, las noticias en la televisión, lo que sea, ¿cuánto sabes si es verdad o no? ¿Ya? Entonces la gente, fíjense ustedes, cuando la gente escucha a políticos, más del 60%, o sea, el 65% de la gente no sabe si lo que le están diciendo es verdad o no. A diferencia incluso de redes sociales, que uno podría decir, bueno, uno duda más de las redes sociales, ¿verdad? Pero no, la gente duda mucho más de lo que los políticos les dicen. Y este es un dato reciente del 2021 aquí en Chile. Esto es la CEP del 2021 y esta tendencia se mantiene en los últimos 15, 20 años. Y fíjense ustedes la confianza que producen partidos políticos, el Congreso. O sea, es muy, muy baja. Entonces, en realidad, la política que se produce a nivel de bases entre las personas, entre ciudadanas, ciudadanos, en realidad está bien desconectada de esa política tradicional y se ha empezado a producir un tipo de política que es alternativa a eso, que es diferente a eso, y que proviene de formas de movilización social que tenían los movimientos feministas, por ejemplo, y otros también, durante los 60 y hasta los 80 más o menos. El movimiento feminista de los 60 en Estados Unidos, en Italia, en España, digamos en diferentes partes de Europa también, lo que logró hacer muy bien fue una red heterogénea de organizaciones que combinaba no solamente organizaciones de la sociedad civil, sino que también incluía, por ejemplo, a periodistas, a académicas y académicos, a personas, a líderes de opinión, etc. Entonces era una red muy heterogénea de diferentes actores, incluso activistas individuales que no pertenecían a una organización, se incorporaron en esa causa y tenían objetivos comunes. Y entonces, ¿qué es lo que resaltó ahí? ¿Qué es lo que, digamos, académicamente se ha identificado como algo especial en ese tipo de movilización, en ese tipo de organización y política a nivel de base? Es que es una forma de organizarse que es mucho más horizontal, menos jerárquica, que tiene liderazgos y también organizaciones que son informales, o sea, cuya organización, cuya estructura no está escrita en ninguna parte. Muchas veces hay organizaciones que tienen la tendencia a pensar, en realidad nosotros no tenemos líderes, y obviamente informalmente sí los tienen, pero la gente se siente mucho más cómodo decir que no tienen líderes, por ejemplo. Entonces, en el fondo, son organizaciones mucho más horizontales que un partido político, por ejemplo, y además han sabido traducir la identidad de las personas en esa organización. Parte de eso es que las personas llevan ideales de la organización a su vida más íntima. Entonces, por ejemplo, qué es lo que comen, qué tipo de vínculos construyen, dónde viven, o incluso qué relaciones de pareja construyen, está definido por esos ideales políticos, o termina siendo como un statement político, por así decir. Ahora, ¿por qué estas organizaciones han crecido tanto últimamente? En parte es porque son organizaciones, que son muy buenas para acoger a sus activistas. Digamos, las personas son capaces de obtener protección en esas organizaciones y esas organizaciones se han dedicado a construir comunidades en el fondo, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes el ejemplo que yo les di al inicio. Cuando el líder le dice al niño, no importa, escríbelo como tú quieras, le está diciendo, en esta organización, en esta comunidad de organización política, nosotros no te vamos a medir con la vara de una educación que tú no obtuviste o que obtuviste de mala manera, ¿ya? Entonces, ese acto sintetiza esa forma de construir comunidades que son más bien comunidades como de movilización social, de política, ¿ya? Vemos incluso que más recientemente organizaciones que tenían una estructura, digamos, sindical, por ejemplo, o de federación estudiantil, que tenían una estructura mucho más jerárquica, han tenido que ir cambiando su estructura interna para adaptarse a esta nueva política y así, por lo tanto, ser más exitosa. Esto pasó con el movimiento estudiantil en Chile.
en Chile lo que pasó fue que la FESES, que era la Federación de Estudiantes de Santiago, tenía una estructura jerárquica, con una directiva, con presidente, hasta el 2001. ¿Ya? Y entonces el 2001, previo a lo que conocemos como el mochilazo, en el 2001 un grupo de estudiantes, un grupo de organizaciones de estudiantes que estaban un poco insatisfechos con esta jerarquización de la FESES, ellos dicen vamos a crear una nueva organización. Y se crea la ACES, que era digamos, la asociación la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Entonces la ACES funciona totalmente diferente. Es una asamblea que tiene voceros, no tiene presidente, y los voceros no pueden llegar y simplemente tomar decisiones o dar declaraciones que no han sido aprobadas por la asamblea. Y además esa asamblea incluye a centros de estudiantes de diferentes colegios y también a lo que se llaman organizaciones o colectivos sociales que son más bien temáticos entre los estudiantes. Entonces pueden haber colectivos que son feministas, otros que son animalistas, o que son ambientalistas, lo que sea, digamos, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que es un movimiento hacia la horizontalidad y también hacia la inclusividad bastante fuerte. Y eso hizo que eventualmente el mochilazo, el 2001 mismo, fuera muy exitoso, que convocara a muchos más estudiantes de lo que había convocado previamente y que en 2006 llegáramos a lo que conocimos como la Revolución Pingüina. La investigación que tenemos al respecto indica que este fue un factor fundamental, digamos, la apertura, la horizontalidad de la organización para que eventualmente el 2006 la Revolución Pingüina incluyera a tantos colegios como incluyó. Y que eventualmente eso evolucionaría hacia el 2011 y así el movimiento estudiantil tomara la fuerza que tomó eventualmente. Este tipo de organización mucho más horizontal ha sido implementada por muchos otros movimientos actualmente. Casi todos los movimientos que conocemos se implementan de esta manera, como redes heterogéneas y horizontales. Entonces tenemos ahí ejemplos muy variados desde el Black Lives Matter en Estados Unidos, el movimiento de ocupación también. Esto es Zuccotti Park en Nueva York el 2011, cuando se trata de hacer una ocupación que boicoteara el mercado de intercambio de acciones en Wall Street. Entonces terminaron ocupando esta plaza porque no los dejaron entrar a Wall Street y ocupar directamente ahí el mercado de intercambio. Y es una asamblea que se está dando ahí en Zuccotti Park. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, en las protestas recientes que tuvimos en Hong Kong. Claro, sabemos que Hong Kong actualmente está bastante tomado por la mano política de China, pero hasta hace poco las protestas pro democracia en Hong Kong tenían esta misma estructura. De hecho, los activistas lo que decían es nosotros tenemos que ser como el agua, o sea, movernos adaptadamente para poder mantener esta horizontalidad y lidiar con las fuerzas represoras de la policía y del Estado. Incluso los movimientos de supremacía blanca, como el alt-right en Estados Unidos, utilizan esta misma estructura y también utilizan las redes sociales para construir comunidad de una manera más protegida que está por fuera, digamos, de las normativas, las regulaciones o incluso los juicios del resto de la sociedad. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hacer ese doble clic o hacerle clic a ese link que yo les presenté al principio, en el fondo. Y aquí lo fundamental, el concepto fundamental que les quiero proponer es este concepto de capital político. Y les pongo la imagen de Obama porque me parece que el carisma de Obama retrata esa capacidad de tener capital político en ciertos atributos que son no materiales, que son inmateriales. En el fondo él tiene una capacidad de hablar, de convocar muy fuerte y eso le da un capital político adicional al que le daría simplemente una persona que hace una carrera política en cualquier partido político, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cómo lo defino aquí el capital político? Como estos recursos que pueden ser materiales o inmateriales, cualquier recurso, material o inmaterial, que yo utilizo para legitimarme frente a otros y movilizarlos, o bien para que vayan a votar o bien para que vayan a una marcha. Entonces, si se fijan, el capital político es como la célula, la esencia del liderazgo. Entonces, cuando hablamos de capital político, usualmente lo escuchamos, no sé, en la televisión, en las noticias, o escuchamos a algún político hablando al respecto. Usualmente lo escuchamos como parte de la política tradicional, como parte de los partidos políticos.
¿Por qué? Porque el capital político ha sido utilizado tanto académica como, digamos, mediáticamente para hablar del éxito que tienen los políticos dentro de una carrera política. Mientras más capital político tengo, mientras más capital político concentro, entonces más exitoso soy políticamente como un político. En el fondo, mientras más gente vota por mí, más exitoso soy. ¿Ya? Perdón. Y entonces la política tradicional, la dinámica que funciona dentro de la política tradicional que yo les había presentado, es la dinámica de la concentración de la política. Y ahí tenemos a Macri, digamos, haciendo campaña, concentrando en él la mayor cantidad posible de capital político. Pero en realidad la nueva política lo que hace es descentralizar el capital político. ¿Cómo funciona eso? Con que los liderazgos se legitiman localmente o se legitiman entre sus pares solo si es que se dedican a transmitir el capital político. Y eso se hace a través de mecanismos que democratizan las decisiones y por lo tanto la información también. Eso en primer lugar. Segundo, siendo inclusivos, siendo acogedores con otros activistas, en el fondo construyendo un espacio que sea acogedor para otras personas, acogedor para iniciativas de otras personas y también para la existencia de otras personas, digamos, desde sus propias identidades. Y también socializando, o sea, enseñando sobre mecanismos, digamos, tácticas, sobre conocimientos, sobre cómo funcionan ciertas redes para acceder a recursos, etc. Entonces, eso es lo que hace el liderazgo en la nueva política. Evidentemente, estas dos formas de política conviven, pero el problema que tenemos es que son formas de política que chocan, que entran en conflicto permanentemente. Y entonces, para pensar en nuestra convivencia y en la construcción de liderazgos comunes, digamos, que nos permitan avanzar hacia un cambio social en el futuro, esto es un problema con el cual vamos a tener que lidiar. Y quiero traerles adicionalmente a este problema, en el fondo, un pequeño análisis, un poco superficial quizás, pero de todas maneras útil, sobre la última campaña, o sea, la segunda vuelta de la campaña de Gabriel Boric. Él había tenido una imagen, había construido una imagen previa que era bastante cercana o por lo menos coherente con esta idea de la descentralización del capital político, o sea, con la nueva política. Cuando él decía, por ejemplo, que él quería obtener, digamos, tener menos poder cuando dejara su mandato que cuando lo iniciara, ¿verdad? Entonces, eso habla un poco de esta nueva política, eso conecta un poco le hace un guiño a la nueva política, ¿verdad? Eventualmente, durante la segunda vuelta, hay un sector de la población que demostró tener un rechazo bastante fuerte hacia el otro candidato, o sea, hacia Kast, y entonces Gabriel Boric obtuvo un apoyo bastante amplio, incluso podríamos decir como generoso, de muchos sectores de la población. Y entonces lo que las personas terminaron experimentando, viendo en esa campaña, es una descentralización muy fuerte respecto de cómo se entrega el capital político. O sea, yo que trabajo regularmente en sectores populares, lo que vi fue, por ejemplo, que había gente, organizaciones y líderes que no habían votado en los últimos 30 años y que estaban haciendo campaña pro Boric, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno conectó esa campaña y le dio una mística que en realidad habíamos visto muy poco en el último tiempo en Chile. Y entonces ahí está la mística o una suerte como de magia que obtuvo esa campaña por breve periodo de tiempo, por circunstancias muy específicas, pero es la conexión entre los dos tipos de política que hizo esa campaña que le dio esa mística. Eso, espero que esto nos permita tener más herramientas para reflexionar sobre la sociedad del futuro. Muchas gracias.